buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a Cantabria de cerca en su edición cultural, Y esta semana para hablar de una institución más que conocida seguro por todos ustedes. Nos referimos a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y tenemos el placer de dar la bienvenida a la rectora de esta universidad, María Luz Morán. Muy buenas noches. Buenas noches. Un placer tenerte con nosotros para hablar de esta institución, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Pero antes, primera pregunta obligada para todos los invitados de este programa. ¿Qué es para María Luz Morán la cultura? Es una pregunta casi de tesis doctoral y entonces me voy a retrotraer a mi anterior vida. Yo siempre, he sido y espero seguir siendo, profesora universitaria y entonces, la primera definición así que yo cuento en clase a mis estudiantes es algo así como, todos aquellos artefactos o productos, tanto materiales como también podemos decir del espíritu, con los que los seres humanos entendemos el mundo y logramos sobrevivir, ¿no? Entonces, desde los antropólogos dirían que desde un cuchillo a la rueda, hasta el teatro o el arte, todo ese conjunto tan amplio constituye nuestra cultura, y sin ella realmente yo creo que no seríamos, ¿no? Seríamos humanos, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, sí. María Luz. ¿Cuáles son los valores y la misión de la universidad de la que eres rectora desde 2019? A mí me gusta mucho repetir y no sé si algunos de las personas que nos vean ya me lo habrán oído decir, que la misión de la UIMP ya fue definida en el decreto de 1932 que creó, entonces se llamó la Universidad de Verano, y que recomiendo a todo el mundo que si puede, se encuentra muy fácilmente en internet, lea el decreto, porque lo escribió Pedro Salinas, y el poeta, y por lo tanto está muy bien escrito, es decir, no es esta prosa jurídica tan dura. Y entonces decía algo así como que la Universidad de Verano de Santander tenía que ser una universidad particular dedicada a difundir los principales debates, los debates más relevantes del momento, debates de tipo científico, pero también culturales. Y decía una cosa muy bonita, que es que la UIMP, lo que ahora llamamos UIMP, era un lugar en donde durante unos días los profesores se convertían en estudiantes y los estudiantes se convertían en profesores. Entonces a mí me parece que en el año 2021 es totalmente actual, ¿no? Contemporáneo. Esa es la misión de la UIMP, de esta universidad tan particular, ser un lugar de encuentro, ser un lugar, y además, tanto el Palacio de la Magdalena como las llamas se prestan a ello, ¿no? Por el entorno, un lugar de debate sosegado, en donde durante unos días cursos de muy distinta naturaleza, tanto expertos como expertas, ciudadanos en general, participan, se ponen al día, debaten, y sobre todo a mí me gusta insistir mucho en un lugar en donde se plantean nuevas preguntas, ¿no? Esa es la misión, la que definió en su momento la Universidad de Verano y sigue definiendo en este momento a la UIMP. ¿De qué se encarga la rectora de una universidad como esta? Pues yo voy a utilizar porque tareas, imagina, María Luz, que tengas muchas. Yo soy multitarea. Multitarea, ¿no? Totalmente. De un rector o una rectora, evidentemente, es el de coordinar al equipo de gobierno. La UIMP, es evidente que los cursos de verano son la parte más conocida de nuestra universidad. Pero que hacéis otras muchas cosas de las que hoy también me gustaría que hablásemos, además. Entonces, esa tarea de impulso, de coordinación, tanto de los posgrados, de lo que llamamos cursos breves, cursos que son de carácter más académico, pero también de formación de profesionales, en verano de una manera muy concentrada en Santander, pero a lo largo de todo el año en todas las
en todas las sedes. Entonces es este papel, entre comillas, de dirección y de coordinación, pero también es verdad que nosotros somos una universidad muy pequeña. Esto tiene sus desventajas porque efectivamente necesitaríamos más personal, y esto es un tema que yo, bueno, de manera recurrente pido al Ministerio de Universidades, que es el ministerio del que depende nuestra universidad, pero también tiene la ventaja de que es un sitio en donde nos conocemos todos, y esto da a la rectora, en este caso, la posibilidad de un trato mucho más cercano y de intervenir en cuestiones de muy distinta naturaleza. Pues ahora, cuando venía para aquí, pues estaba hablando con la persona que lleva todo el tema de audiovisuales, bueno, de la necesidad, queremos dar un paso más adelante, progresar en todo lo que es, ¿no?, difusión de la WIMP a través del mundo virtual y la necesidad de adaptarnos. Por lo tanto, es multitarea. Multitarea. Sí. Y además, una multitarea que imagino que te haya cambiado en muchos aspectos la vida, ¿no? Sí, porque sí. Esa multitarea también te hará tener una agenda, estar muy volcada con el trabajo que desarrollas. Sí, esto es un trabajo a tiempo completo. Sí, yo he tenido la suerte en mi vida porque es una suerte, de hacer lo que a mí me gusta, que a mí me gusta mucho dar clases. Yo he sido una profesora siempre a tiempo completo, me gusta investigar. Había tenido ya algunas responsabilidades de gestión a lo largo de toda mi vida en mi universidad de origen, que es la Universidad Complutense de Madrid, pero esto es un trabajo muy a tiempo completo. Sí. ¿Por qué se define o por qué se dice que la WIMP es una universidad de universidades? Bueno, porque somos una universidad singular. Entonces, dentro del panorama del sistema universitario español, nosotros no competimos con el resto de las universidades, sino que nuestro papel es este papel de ser un lugar de encuentro. Entonces, la WIMP no tiene profesorado propio, no tiene investigadoras propios, pero se nutre, tiene esta capacidad, que es una suerte, de poder dirigirse a institutos de investigación o directoras de institutos de investigación del CSIC, a departamentos, universidades, y hacer proyectos conjuntos. Entonces, si se toma el programa a lo largo de un año, tanto en las sedes como en Santander, pues se verá que por nuestras aulas pasan investigadores, profesores de todas las universidades. Esa es la singularidad de la WIMP. Señalábamos también, María Luz, que sin duda, ¿no?, uno de los aspectos por los que es más conocida esta Universidad Internacional Méndez Pelayo es por esos cursos de verano que se desarrollan tanto en el Palacio de la Magdalena como en el Paraninfo de las Llamas, ¿no? Sí. Lo decía antes, cuando se creó era la Universidad de Verano de Santander. Y yo creo que es un orgullo para Cantabria y para esta ciudad, en concreto para Santander. Fue de las primeras universidades, es decir, fue un experimento realmente en el 32. Bueno, con el paréntesis de la Guerra Civil y unos años después ya se se refunda como Universidad Internacional Méndez Pelayo. Durante muchísimas décadas fue prácticamente la única universidad que ofrecía esos cursos de verano. En el caso de la WIMP, el papel de los cursos de español para extranjeros fue fundamental desde el principio, y por eso está ahí, mencionaba antes Pedro Salinas, pero al mismo tiempo pues ha sido un sitio por el que han pasado a lo largo de las décadas una lista de personalidades de todos los ámbitos, es decir, desde las ciencias más duras hasta las humanidades, hasta los artistas, creadores, y por eso sigue siendo
la actividad por la que somos más conocidos. Es cierto que el mundo ha cambiado mucho y es cierto que el verano ha cambiado mucho. Es una cosa ¿En que qué aspectos, María Luz? Antes de hablar sin duda del COVID, que también hablaremos en cómo ha afectado esos cursos de verano, pero ¿en qué aspectos dirías que ha cambiado el verano? Bueno, pues como socióloga, yo soy socióloga de profesión y, perdón por utilizar este palabra, yo sociologizo casi todo. Por un lado porque ya desde hace bastante tiempo aquellos veranos de 3 meses han desaparecido. Los calendarios académicos han cambiado y entonces, bueno, pues en el caso de los cursos más universitarios tenemos un verano mucho más reducido, no hay exámenes de septiembre, se examinan en julio. Bueno, todos nosotros lo hemos visto en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Lo del veraneo de un mes prácticamente ha desaparecido, troceamos nuestras vacaciones, eso por un lado. Por otro lado, porque es evidente que ya desde hace tiempo tenemos una competencia importante dentro de España. Hay muchas universidades que hacen muy buenos cursos de verano. Y después tenemos ya, desde hace menos, pero también es verdad, tenemos la competencia del online. Cualquiera sabe ya desde hace tiempo, y esto se ha acelerado con la pandemia, yo que sé, que si te quieres hacer un curso de inglés o de alemán, me da igual, o de contabilidad, la oferta que tienes online de centros muy prestigiosos es muy grande. Y por lo tanto, ese es el reto que desde hace unos años afronta la UIM, que es seguir manteniendo esa esencia, pero adaptándonos a esta nueva realidad. Una sede de la UIM que tenéis establecida en Madrid, aunque hablemos tanto de Santander, pero también tenéis por el resto de la geografía española otras 11 sedes, si no me equivoco. ¿Qué tipo de actividades se llevan a cabo en esas zonas? Pues se llevan a cabo, es decir, no son una réplica, sino que ahora son 10, pero tienen actividades a lo largo de todo el año. También con esta combinación de cursos breves, de cursos muchas de ellas muy marcadas, como es lógico, por el entorno local. Tienen mucha relación con entidades locales, con universidades de sus comunidades autónomas, y a lo largo del año se convierten en ese centro, de nuevo, en el cual, pues desde cursos muy breves de especialización, muy especializados, hasta muchas actividades culturales. Todas ellas, eso, tienen sus convenios con sus diputaciones, ayuntamientos, universidades, y van reuniendo, igual, por decirlo de alguna manera, que en la Madalena o que en las Llamas, pero a lo largo del año. Y si se ve, yo que sé, el programa de la sede de Cuenca o de Valencia o de Barcelona o de Sevilla, se ve que están muy enraizadas en el territorio. Entonces, por ejemplo, la sede de Cuenca tiene una oferta de cursos de música muy importante, porque Cuenca desde hace décadas tiene una serie de festivales de música sacra muy importantes. En Cuenca está un archivo importante de la Inquisición, y entonces hay una serie de cursos vinculados. Y tenemos la suerte de tener directores, directoras de sedes, que son todos ellos profesores universitarios, todos son profesores de universidades de las comunidades autónomas, y realmente, con el paréntesis de la pandemia esta tan terrible, que ha supuesto un parón muy importante, replican a lo largo del año. Ahora, cuando acabe el verano, en septiembre, no me acuerdo si es el 14 de septiembre, hay un curso en la sede de A Coruña importante sobre el tema de despoblación o despoblamiento, no sé cómo se dice exactamente, muy importante, que se ha organizado la directora de la sede, porque pues es una cuestión que afecta a otras comunidades autónomas, pero que en el caso de Galicia es importante.
Me gustaría que insistiésemos, ¿no?, que cuando se cierra la puerta del Palacio de la Magdalena en septiembre, lleváis a cabo mucha programación, distintos cursos a lo largo de todo el año. Ahora hacía referencia a esas sedes repartidas por distintos puntos del país, en el que efectivamente lleváis esa actividad, pero Madrid también, es decir, la WIMP no para en septiembre. No, la WIMP no para en septiembre, ¿no? Sí, es imparable. Nosotros tenemos, por eso la gestión a veces es más compleja, porque en una universidad convencional los calendarios están muy marcados, claro. Y entonces aquí, cuando volvemos en septiembre, pues tenemos la matrícula de los posgrados. La UIMP tiene másters y programas de doctorado oficiales, pero también títulos propios, siempre en colaboración con otras entidades. Tenemos, por ejemplo, un convenio muy importante con el CSIC, con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Entonces, en septiembre, bueno, pues empezamos, como el resto de las universidades, ya hemos hecho la prescripción, pero empiezan las matrículas, empiezan los posgrados, empiezan nuestros títulos propios, y después tenemos los cursos de lenguas. Hay este año, y el año pasado es una excepción, pero los cursos de español para extranjeros. De una universidad que además es pionera, precisamente en eso. Sí, es pionera. Tenemos un convenio importante con el Instituto Cervantes. Los cursos no solo se imparten en Las Llamas, en Santander, sino también en otras sedes, y después nosotros gestionamos un programa que yo creo que es poco conocido, pero que es realmente muy impresionante para este país, que es el programa de inmersión en lengua inglesa. Este es un programa del Ministerio de Educación que gestiona la UIMP desde sus inicios, que ofrece unos cursos de inmersión en lengua inglesa durante una semana. Inmersión significa que los estudiantes desayunan en inglés y cenan en inglés durante todo, están hablando en inglés durante todo el día. Se ofrece esa inmersión en inglés oral, pero en inglés oral, vamos a llamarlo así, general, pero también con clases específicas según el campo profesional de especialización de los estudiantes. Es un programa dirigido a becarios universitarios y de FP superior, es decir, chicos y chicas que disfrutan de una beca del Ministerio de toda España. Se ofrecen 14.500 becas para estudiantes, y creo que son aproximadamente 1.500 para maestros, para maestras. Y ese programa, que es, bueno, esto es, perdóname la expresión, pero encaje de bolillos, ¿no? Claro, porque hay que alojar, dar clases, saber que las clases que recibe la estudiante de físicas no son las mismas que la del estudiante de Derecho, que realizamos en buena parte de nuestras sedes prácticamente a lo largo de 6-7 meses. Este año empezamos a principios de agosto, y entonces bueno, la preparación, la verdad es que nuestra relación con el Ministerio de Educación es muy buena, pero la preparación y la ejecución del programa es muy complicada. Entonces, efectivamente, no paramos, ¿no? Y me imagino, Mariluz, que también complicado habrá sido la llegada del COVID a la UIMP, ¿no? ¿Cómo vivisteis esto? Hombre, lo vivimos, yo me acuerdo que, bueno, yo creo que lo vivimos como todos los españoles, es decir, al principio fue ese shock brutal, ¿no? Absoluto, de encontrarnos, yo me acuerdo que, bueno, y lo recordaré, supongo, toda la vida, el viernes, que no sé si era el 13, ¿no? 13. Yo creo que era 13 que era de marzo, 12 o 13, con el gerente cerrando físicamente. Se me fue la piel de gallina, fíjate. Yo me acuerdo muy bien que estábamos allí, que todavía no teníamos mascarillas porque no había manera de encontrar, bueno, estas experiencias que todos nos acordaremos, ¿no? De aquellas semanas pero ya con precaución, de estar muy lejos. Me acuerdo de estar hablando de un lado a otro del pasillo con el jefe de informática, porque estábamos el gerente y yo, y fundamentalmente el personal de informática, porque había que dejar preparado
el trabajo a distancia, ¿no? Claro, el teletrabajo. Que no, claro, el teletrabajo que no es, bueno, yo tengo que agradecer porque todo el personal de la UIM no estábamos preparados, es decir, todos trabajamos durante meses con el ordenador o la tablet que teníamos en casa o incluso el teléfono móvil, pero había que dejar preparado el tema del acceso a remoto, ¿no? O sea, que desde casa, yo que sé, las personas que trabajan en toda el área económica pudieran entrar a las aplicaciones de contabilidad. Entonces me acuerdo de esa mañana de ir, entre comillas, echando a la gente, ¿no? Pero preparando el sistema y de cómo se estableció esa mañana pues un sistema de guardias para que el personal de informática, que fueron los únicos que durante meses, en los meses de confinamiento más duro, pues iban a la oficina para tener, bueno, para atender a las incidencias. A nosotros nos afectó, bueno, igual que a todas las universidades españolas, pero yo creo que más directamente porque mientras que la parte de posgrado muy rápidamente, bueno, se pasó al online, mal que bien, con problemas, pero tanto los profesores como los estudiantes, bueno, pues se pasó la enseñanza presencial a la enseñanza online. Los cursos también de español se pasaron a online, con problemas. Bueno, no todo el mundo tiene el equipo en su casa, claro. Porque claro, no solo es quien emite desde la sino UIM, quien recibe esa clase, ¿no? Y incluso los conocimientos que pueda tener tecnológicos, exacto, digamos. Entonces, bueno, con problemas, pero eso se pasó razonablemente, como te decía antes, bueno, se solucionaron razonablemente los problemas de acceso de la gestión cotidiana, pero lo que fuimos, bueno, claramente la parte más afectada fueron los cursos, los que llamamos cursos breves, ¿no? Tanto el verano en Santander. Que me imagino que de hecho ya estaríais trabajando en esa programación. Teníamos cerrado el programa. Yo me acuerdo de una reunión ya de videoconferencia con el equipo de gobierno. Nosotros en marzo ya tenemos que tener cerrado el programa, o sea, las sedes ya tenían aprobado su calendario hasta el verano y nosotros teníamos ya el programa cerrado de Santander. Y entonces ahí fue pasar al plan B, yo ya no sé si al B o al C, de bueno, ¿qué hacemos? Claro, claro, pero hay que decir que hubo cursos. Sí, hubo, es decir, una parte, lo que hicimos es, por un lado, con todas las entidades con las que teníamos ya los acuerdos para los cursos, con todos los directores o directoras, se les ofreció pasar al online. Ahí hubo una parte que se mantuvo online y otra parte que nos dijeron que no podían, y después lo que hicimos es rescatar, inventarnos un nuevo formato, que fueron las 3 semanas que estuvimos en Santander el año pasado, con seminarios de expertos, de expertas en torno al COVID. Muy interesante. Fueron 17 seminarios, o a la COVID, 17 seminarios. Presencialmente solo estuvieron los ponentes, una parte muy pequeñita online. Insistimos mucho en que estuvieran presencialmente en el Palacio. Fueron 3 semanas un poco fantasmagóricas, porque claro, el Palacio siempre es... Claro. Un sitio de follón en el buen sentido de la palabra. No hay silencio. Nada, un silencio tremendo, porque no quisimos tener, eso fueron 17 en 3 semanas, con lo cual 6 máximo a la semana, seminarios de 2 o 3 días, todos retransmitidos en streaming en abierto. Tuvimos mucho impacto mediático y logramos el tener debates sobre, bueno, las causas, los efectos de la pandemia y también la salida de la pandemia en áreas muy distintas. Yo me acuerdo que, por citar, tuvimos un seminario importante de epidemiólogos, pero también un seminario que organizó el Instituto Nacional de Estadística sobre cómo había tenido que responder la estadística oficial a estos nuevos retos de la pandemia. Tuvimos
un seminario sobre protección jurídica del paciente que es un seminario tradicional, se ha vuelto a hacer este año, que organiza el Gobierno de Cantabria, pero muy dedicado a la pandemia, es decir, qué nuevos problemas planteó la pandemia. Es decir, fue una cuestión muy interdisciplinar. Tuvimos un seminario muy interesante sobre la respuesta de la industria, es decir, cómo estuvo afectada la industria en España, como sigue afectada, pero en las salidas. Otro seminario tradicional que se celebró, si mal no recuerdo, este año, es decir, que hemos retomado este año, que es el de la Agencia Española de Protección de Datos, que fue interesantísimo, ¿no?, con los problemas de protección de datos frente a la pandemia. Es decir, fuimos capaces de mantener, de no romper las décadas en Santander. Y de cara a este verano, nos tenemos que ir despidiendo, pero un verano también atípico, pero yo creo que con un poquito más de normalidad, sin duda, que el verano bastante pasado, ¿no? más, ¿no? Con bastante más. Es decir, hemos mantenido, hemos vuelto a la normalidad, normalidad entre comillas, porque lo que tenemos cursos presenciales, tenemos actividades culturales, lo que pasa es que con aforos limitados. ¿Mantenéis la opción online también? Mantenemos la opción, es decir, lo que hacemos es ofrecer la doble matrícula, la matrícula presencial que tenemos que cortar cuando llegamos a unos 35 estudiantes aproximadamente para cumplir con la normativa sanitaria, pero todos los cursos se ofrece la posibilidad de seguirlos también a distancia, o sea que sí, hemos vuelto a la normalidad. Da gusto volver y da veros gusto en el Palacio de la Magdalena, Mariluz. Nos vamos a despedir, ahora sí que sí, antes me comentabas esos retos, ¿no?, a los que se enfrenta una universidad como esta. ¿Hacia dónde se dirige? ¿Hacia dónde podríamos decir que va la UIMP? La UIMP tiene que ir, y esto sí que, no hay más remedio, es decir, es obligado, tiene que ir a adaptarse a las nuevas demandas de esta doble pata que mencionaba antes. Por un lado, de difusión y de formación de científicos, de científicas y de debates científicos muy relevantes, y por otro lado tiene que adaptarse también a las nuevas necesidades de formación de profesionales, y esto es un reto que hemos asumido dentro de de este año y medio tan difícil. Estamos diseñando, es decir, vamos a seguir haciendo lo que sabemos hacer, pero estamos diseñando nuevos programas de cursos y nuevas alianzas para hacer posible el ser ese centro de debate científico-cultural, y por otro lado de ser capaces de seguir siendo un centro de encuentro de profesionales que necesitan ponerse al día sí o sí en nuevas técnicas o en nuevas formas de hacer en sus profesiones. María Luz Morán, rectora de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, un placer haberte tenido esta noche con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme. A todos ustedes, muchísimas gracias también por habernos acompañado una semana más. La próxima cita, el próximo miércoles.